Las montañas Bitterroot se veían distintas desde el suelo de lo que mostraba el mapa. Había pasado 3 semanas memorizando los cuadrantes del servicio forestal, los caminos de acceso, los cruces de arroyos y las distancias aproximadas entre la torre de vigilancia 14 y el depósito de suministros más cercano, en el marcador de la milla 7. Pero al estar de pie en el inicio del sendero, con 19 kilos de equipo a la espalda, viendo cómo los árboles trepaban hacia crestas que parecían apoyarse contra el cielo de agosto, entendí que el mapa había mentido sobre la escala. Todo allí era más grande y más silencioso de lo que cualquier cartografía podía transmitir. Acepté el trabajo porque debía $11.000 al fisco y las llamadas de cobro ya empezaban a las 6 de la mañana. El servicio forestal pagaba $16.40 por hora, ofrecía alojamiento y no exigía experiencia previa, más allá de una verificación de antecedentes y la disposición a pasar 90 días solo. La oferta describía el trabajo como detección de incendios y observación meteorológica. Eso podía hacerlo. Había trabajado 3 años haciendo inventarios en un almacén, entendía las listas de control, las rutinas y el valor de llegar a tiempo y seguir los procedimientos. La caminata hasta la Torre 14 tomó 4 horas y 20 minutos. El sendero ascendía unos 700 metros a lo largo de 11 kilómetros, zigzagueando entre pinos lodgepole y luego abriéndose en praderas subalpinas, donde el aire sabía fino y frío. Me detuve 3 veces para comprobar el rumbo de la brújula contra el mapa plastificado. La tercera vez noté que los cuervos habían dejado de seguirme. Habían estado graznando desde las copas durante los primeros 2 kilómetros, pero en algún punto cerca del marcador del kilómetro 5, el bosque se quedó en silencio. Llegué a la estación a las 4:17 de la tarde. La torre de vigilancia se alzaba sobre un afloramiento de granito al borde de un acantilado, con sus patas de madera ancladas a la roca mediante pernos de acero oxidados del color de la sangre seca. La cabina era una caja de vidrio de 4 por 4 metros, con una pasarela alrededor del perímetro y un tanque de propano montado en el lado norte. Debajo de la torre, un pequeño cobertizo de suministros y una letrina completaban el conjunto, un generador zumbaba en algún lugar que no podía ver. Jardín me esperaba en la pasarela. Era el vigilante saliente y tenía programado terminar su turno a la mañana siguiente. El protocolo de relevo exigía un solapamiento de 20 horas, durante el cual debía informarme sobre el equipo, los horarios de comunicación y lo que él llamaba procedimientos específicos del lugar. «¿Eres Caldwell?», dijo. No era una pregunta. Lo confirmé. Nos dimos la mano, su apretón fue firme pero breve, y no sostuvo mi mirada más de un segundo. Entremos antes de que oscurezca, añadió. Eran apenas las 4:30, el sol no se pondría hasta dentro de 4 horas, pero Jardín ya subía la escalera hacia la cabina, y algo en su voz me hizo seguirlo sin preguntar. El interior del puesto era simple y funcional. Una litera contra la pared este, un escritorio con una radio, un localizador de incendios, binoculares y una pila de libros de registro. Una pequeña zona de cocina con una estufa de propano de 2 quemadores, una nevera portátil que hacía de refrigerador y 3 semanas de comida enlatada ordenada en una repisa de madera. Las ventanas ofrecían una vista de 360 grados del entorno salvaje. Podía ver más de 60 kilómetros en todas direcciones. «Siéntate», dijo Jardín, y me entregó un portapapeles. La primera hoja era una ficha estándar de inventario del servicio forestal, conteo de baterías, niveles de combustible, reservas de agua, cantidad de bengalas. La segunda era un mapa del área inmediata, con círculos concéntricos alrededor de la torre a intervalos de 50, 100, 200 y 500 metros. La tercera hoja estaba escrita a máquina, el papel era viejo, ligeramente amarillento en los bordes, y tan manoseado que las esquinas estaban blandas. En la parte superior, alguien había escrito con tinta azul, protocolos de radio, estación 14, lectura obligatoria. «Léelo en voz alta», dijo Jardín. «Todo, para saber que lo entiendes». Lo miré, su rostro estaba vacío. «De acuerdo», respondí, y empecé. 1. Los chequeos por radio son obligatorios a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Usa el canal 4 para todos los chequeos programados. Central confirmará con tu indicativo seguido del código de fecha actual.
Si Central utiliza el código de fecha de ayer, no respondas. Espera 3 minutos y transmite de nuevo. Si el código incorrecto se repite, apaga la radio hasta el siguiente chequeo programado. 2. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, puedes escuchar transmisiones en el canal 7. No reconozcas esas transmisiones. No ajustes tu radio al canal 7. Si sintonizas accidentalmente el canal 7 durante ese intervalo, vuelve de inmediato al canal 4 y no hables durante 15 minutos. 3. El depósito de suministros en el marcador de la milla 7 solo es accesible entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. No te acerques al depósito antes de las 9 ni después de las 3, bajo ninguna circunstancia. Si llegas y encuentras los suministros retirados de la caja con candado y colocados en el suelo, no los tomes, regresa a la torre de inmediato y contacta con Central usando código amarillo. 4. Si observas un incendio a una distancia mayor de 8 kilómetros, regístralo en el formato estándar de informe y transmítelo a Central. Si observas un incendio a una distancia menor de 5 millas y no ves humo, solo llamas, no lo registres ni lo transmitas. Cubre la ventana orientada hacia el fuego con la cortina de apagón hasta que ya no puedas ver la luz. 5. Entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, mantén la puerta de la pasarela cerrada con llave desde el interior. Durante esas horas, puedes oír pasos sobre la pasarela. Los pasos rodearán la torre en sentido contrario a las agujas del reloj. No los cuentes. No intentes observar su origen. Si los pasos se detienen justo fuera de la puerta, permanece en silencio y no te muevas hasta que se reanuden. 6. El retrete exterior es seguro durante el día. Entre el atardecer y el amanecer, utiliza el inodoro químico dentro de la cabina. No salgas de la torre por ningún motivo durante la noche. 7. Si escuchas a alguien llamar tu nombre desde fuera de la torre, no respondas. Si oyes a alguien llamar tu nombre desde dentro de la torre, evacúa de inmediato usando la escalera de emergencia del lado sur y dirígete al punto de suministros. Espera allí hasta el amanecer y luego regresa. 8. Una vez por semana, normalmente los miércoles, llegará un equipo de mantenimiento para revisar el generador y comprobar los niveles de propano. El equipo estará formado por 2 personas con chaquetas verdes del servicio forestal, con el parche en el hombro izquierdo. Si el parche está en el hombro derecho, no abras la puerta. Contacta por radio con despacho usando el código naranja y espera confirmación antes de interactuar. 9. El localizador de incendios del escritorio tiene una brújula integrada en la base. Una vez al día, exactamente al mediodía, verifica que la aguja apunte al norte. Si apunta en cualquier otra dirección, no utilices el localizador el resto del día. Contacta por radio con despacho y solicita un reemplazo. 10. En ocasiones verás fauna cerca de la torre. Ciervos, alces, osos y pumas son comunes. Si observas un ciervo inmóvil, de frente a la torre, durante más de 10 minutos, anota la hora, pero no lo registres. Si ves un ciervo caminando hacia atrás, cierra todas las cortinas de inmediato y no las abras hasta completar 3 registros de radio consecutivos. 11. El compartimento de almacenamiento bajo el suelo contiene suministros de emergencia, una pistola de bengalas, un botiquín, una radio de manivela y raciones liofilizadas para 48 horas. No abras este compartimento a menos que despacho lo autorice con código rojo o que no hayas recibido una respuesta válida de control durante 24 horas consecutivas. 12. El cuaderno de registro del escritorio debe actualizarse cada hora durante el tiempo en que estés despierto. Anota la hora, las condiciones meteorológicas, la visibilidad y cualquier observación. Si notas que una entrada anterior ha sido alterada o borrada, no la corrijas. Continúa registrando con normalidad e incluye la observación de la discrepancia en tu próximo contacto por radio. Dejé el papel sobre la mesa. Mis manos no temblaban, pero querían hacerlo. ¿Preguntas?, preguntó Jardín. Tenía muchas. No hice ninguna. Bien. Se puso de pie y empezó a recoger sus pertenencias personales. Una bolsa de lona, un libro de bolsillo, una fotografía que retiró de la pared sobre la litera.
Los protocolos funcionan. Todos los vigilantes que los han seguido han terminado su rotación. Algunos de los que no lo hicieron siguen figurando como desaparecidos. Algunos regresaron distintos. Algunos nunca se fueron. ¿A qué te refieres con que nunca se fueron? Jardín se detuvo en la puerta. Quiero decir que la torre los recuerda, a veces, los reproduce. Se fue al amanecer. Lo observé descender por el sendero hasta que desapareció entre los árboles, a la altura del marcador de media milla. Entonces me quedé solo. Los primeros 3 días pasaron sin incidentes. Realicé mis contactos a las 6, al mediodía, a las 6 y a las 11:30. Despacho respondió correctamente cada vez, usando el código de fecha del día, una secuencia alfanumérica simple que cambiaba cada 24 horas. Registré el clima, escaneé el horizonte con binoculares e inventarié mis suministros. 18 latas de sopa, 12 latas de frijoles, 6 latas de cóctel de frutas, 2 libras de arroz, 3 cajas de galletas saladas, un frasco de mantequilla de maní, 42 litros de agua en garrafas selladas, 4 cartuchos de propano, 12 baterías para la radio, 8 baterías para la linterna, una pistola de bengalas con 6 cargas, 15 metros de cuerda, un botiquín y una navaja plegable. No puse a prueba los protocolos. Los seguí con absoluta precisión. La cuarta noche, a las 2:43 de la madrugada, me despertó el sonido de la estática. La radio estaba encendida, sintonizada en el canal 4, con una luz verde de espera. Pero bajo la estática, apenas audible, podía oír una voz. Revisé el dial del canal. Marcaba 4. La voz continuó. Hablaba despacio, de forma metódica, como alguien leyendo un guión. No podía distinguir las palabras, pero el ritmo era incorrecto. Demasiado regular, demasiado plano, como una grabación reproducida a una velocidad ligeramente reducida. No toqué la radio. A las 2:51, la voz se detuvo. La estática se desvaneció. La luz verde siguió encendida. No volví a dormir esa noche. El quinto día trajo mi primera visita al punto de suministros. Salí de la torre a las 9:15, descendí el sendero con cuidado y llegué al marcador de la milla 7 a las 11:40. El depósito era una caja fuerte de acero, atornillada a un árbol y protegida con un candado de combinación que Despacho me había proporcionado en el paquete de instrucciones. Dentro encontré agua fresca, baterías, un nuevo cuaderno de registro y un sobresellado con la etiqueta, enmiendas. No abrir hasta recibir instrucciones. No lo abrí. Regresé a la torre a la 1:30, bien dentro del margen de la tarde, y pasé el resto del día actualizando mis registros y observando una tormenta lejana avanzar lentamente por la cresta oriental. Los relámpagos eran hermosos. Conté 11 descargas en 90 minutos. Ninguna de ellas inició un incendio. Al menos, no uno que yo pudiera ver. Esa tarde, al caer el sol, vi al ciervo. Estaba de pie en el borde de la línea de árboles, a unos 200 metros de la base de la torre. Un venado mula, grande, probablemente macho. Tenía la cabeza girada hacia mí. Sus ojos captaban la luz que se apagaba. No se movía. Anoté la hora, 7:42. Lo observé con los binoculares. Permaneció completamente inmóvil. Sin mover las orejas, sin sacudir la cola, sin cambiar el peso de una pezuña a otra, solo quietud. A las 7:53, giró y caminó hacia el bosque con normalidad. Registré la observación, pero no la transmití. La regla especificaba 10 minutos. El ciervo había permanecido inmóvil 11. No estaba seguro de si 11 requería acción o si el umbral era simplemente cualquier cosa por encima de 10. La regla no lo aclaraba. Elegí interpretarla de forma conservadora. Hice una anotación en el registro y continué con mi rutina nocturna. A las 11:30, completé mi último reporte. Central confirmó. Cerré con llave la puerta de la pasarela, verifiqué que todas las cortinas estuvieran abiertas excepto la de oscurecimiento de la ventana sur, y me metí en la litera.
A la 1:17 de la madrugada, comenzaron los pasos. Al principio eran suaves, casi inaudibles bajo el viento que se había levantado después de medianoche. Pero mientras permanecía inmóvil, respirando apenas, tomaron forma. Paso, 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 moviéndose lentamente alrededor de la pasarela en sentido antihorario, tal como describían las reglas. No los conté. No miré hacia las ventanas. Clavé la vista en el techo y escuché cómo completaban una vuelta entera, luego otra, y luego una tercera. A la 1:34, se detuvieron. El silencio fue peor que el sonido. Podía sentir algo esperando al otro lado del vidrio, separado de mí por apenas unos milímetros de un cristal viejo. El viento cesó. Incluso los leves crujidos estructurales de la torre parecieron detenerse. No me moví. A la 1:41, los pasos se reanudaron. Continuaron en sentido antihorario. Completaron 2 vueltas más. Luego descendieron por la escalera. Escuché cómo cada peldaño crujía en secuencia, hasta que el sonido se desvaneció en la distancia. Permanecí despierto hasta el amanecer. El sexto día, durante el reporte del mediodía, llamé a Central y pedí una aclaración sobre la regla 10. La respuesta llegó con el tono seco y profesional al que ya me había acostumbrado. La regla 10 es autoexplicativa. El umbral es de 10 minutos. 11 minutos constituyen una observación. Continúe con el protocolo estándar. Pregunté por los pasos. Hubo una pausa. Luego, los pasos son normales. Continúe siguiendo la regla 5. No se desvíe. Pregunté qué los provocaba. Central no respondió. El canal permaneció abierto, con el estático zumbando suavemente, pero ninguna voz llegó. Tras 4 minutos, corté la transmisión. El séptimo día fue miércoles. Esperaba al equipo de mantenimiento. Llegaron a las 10:22. 2 figuras con chaquetas verdes subiendo por el sendero desde el este. Las observé con binoculares mientras se acercaban. A 200 metros, pude distinguir el color de sus parches. A 100 metros, pude ver la ubicación, hombro izquierdo, ambos. Desbloqueé la puerta de la pasarela a las 10:31. El primer miembro del equipo, un hombre corpulento con barba gris, se presentó como Torres. El segundo era más joven, silencioso, y mantenía las manos en los bolsillos. Revisión del generador, dijo Torres. El cambio de propano debería tomar 1 hora. Asentí y me aparté. Trabajaron con eficiencia, hablándose en monosílabos, revisando conexiones y niveles de fluido con la facilidad que da la experiencia. El más joven me miró 2 veces, pero no dijo nada. A las 11:28, Torres me entregó una carpeta. Firme aquí. Registro estándar de servicio. Firmé. ¿Algo inusual esta semana?, preguntó. Su tono era casual, pero sus ojos no lo eran. Pasos, dije. De noche, como describe el protocolo. Torres asintió lentamente. ¿Siguió las reglas? Sí. Bien. Guardó la carpeta bajo el brazo. Siga cumpliéndolas, especialmente ahora. ¿Por qué, especialmente ahora? No respondió. El miembro más joven ya estaba descendiendo por la escalera. ¿Por qué, especialmente ahora?, repetí. Torres se detuvo en el borde de la pasarela. Septiembre se acerca. Las noches se alargan, las cosas se vuelven más persistentes. Me miró fijamente durante un largo momento y añadió, si Central le dice que abra el sobre, ábralo de inmediato. No espere. No cuestione. Léalo y cumpla. Luego se fue. Los observé descender por el sendero hasta que desaparecieron. En el marcador de media milla, justo antes de la línea de árboles, vi al más joven girarse y mirar hacia la torre. Su rostro no mostraba expresión alguna. Sus manos seguían en los bolsillos. Volví al interior y cerré la puerta con llave.
La octava noche fue tranquila. La novena no. A las 2:14 de la madrugada, la radio se activó sola. Yo estaba despierto. Había empezado a dormir en turnos de 2 horas, nunca profundamente. Vi cómo el dial giraba del canal 4 al 7 sin que nadie lo tocara. Una voz emergió del altavoz. Era clara, calmada y familiar. Caldwell. Caldwell, habla Torres. Tenemos una situación en el marcador de milla 3. Necesito que baje ahora. No me moví. Caldwell, ¿recibe? Es urgente. Se ha detectado fuego cerca del depósito. Necesitamos a todos. La voz era perfecta. El mismo tono, la misma cadencia, la misma aspereza leve que había escuchado durante la visita de mantenimiento. Pero el canal era el 7, y la hora, las 2:14. Extendí la mano y giré el dial de vuelta al canal 4. La voz se cortó a mitad de frase. No hablé. No transmití. A las 2:29, la radio se silenció por sí sola. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando mi propia respiración, contando los segundos hasta que pasó la ventana. El 10º día, Central me ordenó abrir el sobre. Código amarillo observado en el depósito, dijo la voz durante el reporte del mediodía. Las enmiendas entran en vigor. Abra el sobresellado y lea el contenido en voz alta. Confirme al terminar. Recuperé el sobre de la caja fuerte bajo el suelo. Mis manos estaban firmes cuando rompí el sello. Dentro había una sola hoja, escrita en la misma máquina de escribir manual que los protocolos originales. Enmiendas con efecto inmediato. 13. Si escucha que llaman su nombre en el canal 7, no lo reconozca. Si la voz se identifica como un empleado del servicio forestal que usted ha conocido, anote la hora y repórtelo en su siguiente registro programado usando código amarillo. Si la voz se identifica como un familiar o amigo, no responda bajo ninguna circunstancia. Apague la radio y no restablezca la energía hasta el amanecer. 14. El depósito de suministros en el marcador de milla 7 puede contener ahora objetos no incluidos en el inventario estándar. Si encuentra efectos personales, fotografías o notas escritas dirigidas a usted por nombre, no las tome. No las lea. Déjelas en su lugar y regrese a la torre de inmediato. 15. Entre el atardecer y el amanecer, puede ver luces en el bosque a distancias entre 200 y 500 metros. Estas luces serán ámbar o blancas. No las observe con binoculares. No intente señalarlas. Si una luz se acerca a menos de 200 metros, cubra todas las ventanas y no las descubra hasta el amanecer. 16. Los pasos en la pasarela pueden ir acompañados ahora de golpes en la puerta. El primer golpe será de 3 impactos rápidos. No responda. El segundo será de 5 golpes más lentos. No responda. Si ocurre un tercer golpe, serán 2 impactos, una pausa, y luego uno. Responda dando 2 golpes en la pared interior más cercana a la puerta. No hable. No abra la puerta. 17. Si la brújula del visor de incendios apunta al sur en lugar del norte durante el control del mediodía, evacúe la torre de inmediato usando la escalera de emergencia. Diríjase al depósito de suministros y espere a que Central autorice su regreso. No regrese por su propio criterio. Si Central no autoriza el regreso en 72 horas, diríjase al inicio del sendero y espere extracción. 18. Puede notar que las distancias en el bosque ya no parecen consistentes. La línea de árboles puede parecer más cercana o más lejana que antes. El sendero puede parecer tener curvas adicionales o marcadores ausentes. No confíe en su percepción visual de la distancia. Confíe solo en el tiempo medido. El depósito de suministros está a 105 minutos de caminata desde la torre. Si llega antes o después, no ha llegado al lugar correcto. Las leí en voz alta, articulando lentamente cada palabra. Cuando terminé, transmití la confirmación a Central.
Recibido, respondió la voz. Continúe con el protocolo estándar con las enmiendas en vigor. Reporte cualquier anomalía usando los códigos correspondientes. Permanezca dentro esta noche. La línea se cortó. Pasé el resto de la tarde revisando ambos documentos, memorizando las nuevas reglas. Las 12 originales más las 6 enmiendas me daban un total de 18 protocolos a seguir. Las escribí a mano en el libro de registros, creando una guía rápida que pudiera consultar con poca luz o bajo estrés. Luego volví a inventariar los suministros. 17 latas de sopa. 11 latas de frijoles. 5 latas de cóctel de frutas. 1,5 kilos de arroz. 2 cajas de galletas. 36 litros de agua. 3 bombonas de propano. 10 baterías para la radio. 6 baterías para la linterna. Una pistola de bengalas con 6 bengalas. 15 metros de cuerda. Botiquín completo. Navaja plegable en buen estado. Las galletas empezaban a escasear. Esa noche, a las 11:47, aparecieron las luces. Las vi por la ventana oeste. 2 puntos ámbar flotando en la oscuridad, a unos 300 metros dentro de la línea de árboles. Se movían lentamente, deslizándose entre los troncos como faroles llevados por manos invisibles. No los observé con los binoculares. A las 11:59 dejaron de moverse. A las 12:01 comenzaron a acercarse. Seguí su avance con la visión periférica, sin mirarlos de frente, sin enfocar. Cruzaron la línea de las 250 yardas, luego la de las 200. A las 175 yardas, corrí la cortina. Las luces continuaron. Podía ver su resplandor a través de la tela, un ámbar tenue, insistente. Se acercaron hasta quedar a 100 yardas de la torre. Luego se detuvieron. Me senté en la oscuridad, escuchando. El viento había cesado. El zumbido del generador era el único sonido. A las 12:34, las luces se retiraron. Observé cómo su brillo se desvanecía tras la cortina, hasta que el bosque volvió a quedar oscuro. A las 12:41 comenzaron los pasos. Esta noche eran más rápidos. El recorrido antihorario que normalmente tomaba 3 minutos se completó en 90 segundos. El ritmo también era distinto, no un paso constante, sino algo más cercano a un trote, urgente, decidido. No conté. No miré. Me senté en el borde de la litera, de espaldas a las ventanas, y esperé. A las 12:52, los pasos se detuvieron. El golpe llegó a las 12:53. 3 golpes rápidos. No respondí. A las 12:57, 5 golpes más lentos. No respondí. A la 1:04, 2 golpes. Una pausa de aproximadamente 3 segundos. Luego, un último golpe. Me levanté, caminé hasta la pared interior más cercana a la puerta y golpeé 2 veces. Silencio. Los pasos se reanudaron a la 1:06. Completaron un circuito lento en sentido antihorario y luego descendieron por la escalera. Escuché cada peldaño crujir en secuencia, hasta que el sonido se perdió en la noche. No dormí. La mañana trajo niebla, densa, gris, impenetrable. No podía ver la línea de árboles. No podía ver la letrina. Apenas distinguía el final de la pasarela. Realicé mi registro de las 6. Central confirmó con el código correcto. Informé los eventos de la noche, luces acercándose hasta 100 yardas, pasos acelerados, secuencia completa de golpes con respuesta adecuada. Recibido. Central indicó que la niebla persistiría hasta la noche. Permanecer dentro. No salir de la torre hasta que la visibilidad supere las 500 yardas. Si la visibilidad no mejora para mañana por la mañana, se transmitirán protocolos adicionales. Protocolos adicionales. Afirmativo. Las condiciones de niebla requieren procedimientos modificados.
Quedo a la espera de transmisión. La niebla no se disipó. Al mediodía, se había espesado aún más. Realicé el registro de las 12 en punto, luego verifiqué la brújula del buscador de incendios. Apuntaba al norte. Sentí un leve alivio. La brújula era normal. Los protocolos se mantenían. A las 3:30 de la tarde, la niebla comenzó a brillar. No en todas partes, solo en un punto, aproximadamente a 200 yardas al noroeste. Una luz ámbar suave y difusa, que pulsaba lentamente, de forma rítmica, como un latido. Cubría la ventana noroeste. A las 4:15, la radio se activó en el canal 7. Caldwell. No respondí. Caldwell, soy Torres. La niebla se está poniendo mal aquí abajo. Tenemos que sacarte de ahí. La voz era perfecta otra vez, pero el canal era incorrecto, y Torres nunca había usado solo mi nombre. Siempre decía mi distintivo completo. Alcancé el dial para volver al canal 4. No toques eso. Me quedé inmóvil. Caldwell, escúchame. Las reglas están mal. Te están reteniendo ahí. No quieren que te vayas. Baja al almacén. Puedo sacarte. Puedo. Giré el dial. La voz desapareció. Apagué la radio. La niebla persistió durante la noche. Me senté en la oscuridad, todas las cortinas corridas, la linterna apagada, escuchando cómo la torre crujía con el viento. A las 2 de la madrugada, escuché pasos en la pasarela. Dieron una vuelta lenta y luego se detuvieron frente a la puerta. No hubo golpes. En su lugar, escuché respiración, pesada, húmeda, forzada, como si algo hubiera subido una gran distancia y tratara de recuperar el aliento. Permanecí inmóvil. No miré la puerta. No hablé. A las 2:23, la respiración se detuvo. Los pasos descendieron por la escalera. La torre quedó en silencio. A las 5:30, volví a encender la radio y esperé el registro de las 6. Central confirmó que la niebla se disiparía para el mediodía. Se me indicó reanudar operaciones normales. Pregunté por Torres. ¿Torres? Repitió Central. El equipo de mantenimiento no está programado hasta el próximo miércoles. No hay personal llamado Torres asignado actualmente a la estación 14. No dije nada. Continúe con el protocolo estándar. Informe cualquier anomalía adicional. Central fuera. La línea quedó muerta. Me quedé con la radio en el regazo durante mucho tiempo. La niebla se levantó a las 11:42. Al mediodía, la visibilidad era clara hasta el horizonte. Realicé mi registro, verifiqué la brújula y retomé las observaciones estándar. A la 1:15, noté movimiento en la línea de árboles. Una figura estaba de pie en el borde del bosque, aproximadamente a 200 yardas de la torre. No se movía. Estaba de frente, mirándome directamente. Levanté los binoculares. La figura vestía una chaqueta verde del servicio forestal. El parche estaba en el hombro derecho. Bajé los binoculares. No volví a mirar. Registré la observación usando código naranja y transmití a Central. Recibido, respondió la voz. No interactúe. No salga de la torre. Mantenga conciencia visual hasta que la figura se retire. Observé desde la ventana, sin usar los binoculares, mientras la figura permanecía inmóvil durante 47 minutos. A las 2:02, se dio la vuelta y caminó hacia el bosque. Su andar era normal. Se dirigió al noreste, hacia el depósito de suministros. Reporté la retirada. Recibido. El depósito queda fuera de límites hasta nuevo aviso. Se transmitirán nuevos protocolos a las 6. A las 6 de la tarde, llegaron los protocolos de emergencia. Protocolos de emergencia, estación 14.
Condiciones código rojo, alfa. Si la visibilidad cae por debajo de 100 yardas, se suspenden todos los registros de radio programados. Transmita solo en respuesta a consultas directas de central. Mantenga la radio encendida y sintonizada en el canal 4. No ajuste a ningún otro canal bajo ninguna circunstancia. Bravo. Durante condiciones de código rojo, la puerta de la pasarela debe permanecer cerrada con llave en todo momento. Si la cerradura falla, bloquee la puerta usando el baúl de almacenamiento y el equipo metálico contra incendios. No intente reparar la cerradura hasta que se levante el código rojo. Charlie. Si falla la energía durante condiciones de código rojo, no intente reiniciar el generador. Use la radio de manivela solo para comunicaciones de emergencia. Conserve las baterías de la linterna. No encienda velas ni fósforos. Delta. Si escucha voces fuera de la torre durante condiciones de código rojo, no responda, sin importar lo que digan o quienes digan ser. Si las voces ofrecen ayuda, rechácela. Si amenazan, no interactúe. Si las voces comienzan a describir el interior de la torre con detalle preciso, cúbrase los oídos y tararee una nota continua hasta que se detengan. Eco. Si las condiciones de código rojo persisten por más de 48 horas, abandone la torre usando la escalera de emergencia. Diríjase directamente al inicio del sendero, no al depósito de suministros. No se detenga. No mire atrás. Si ve luces o figuras en el sendero, no se desvíe del camino. Si algo le habla, no responda. Mantenga un paso constante de 3 millas por hora. El inicio del sendero está a 7 millas. Llegará en 2 horas y 20 minutos si no se detiene. Leí los protocolos 3 veces. Luego los escribí en el libro de registro, debajo de las enmiendas. Central cerró con una última instrucción. El código rojo no está actualmente en vigor. Estos protocolos son preventivos. Monitoree las condiciones e informe cualquier escalada. Buena suerte. No pregunté qué significaba buena suerte. Las siguientes 3 noches fueron tranquilas. Completé mis registros, anoté mis observaciones y seguí los protocolos sin desviarme. Los pasos siguieron llegando cada noche entre la 1 y las 3 de la madrugada. Pero mantuvieron su patrón estándar, circuitos antihorarios, descenso lento, sin golpes. Dormí en turnos de 2 horas. Comí lo justo. Observé el horizonte y esperé. En la 14ª noche, una transmisión entró por el canal 4 y lo cambió todo. Estación 14, aquí estación 11. ¿Me recibe? Dudé. No me habían dicho que otros vigilantes pudieran contactarme directamente. Todas mis comunicaciones habían sido siempre a través de central. Estación 14, aquí estación 11. Por favor, responda. Necesito verificar algo. La voz era joven, femenina, ligeramente agitada. Tomé el auricular. Estación 11, aquí estación 14. Recibo. ¿Qué necesita verificar? Hubo una pausa. ¿Tus protocolos están funcionando? ¿De verdad funcionando? Fruncí el ceño. Define funcionando. Los míos no, dijo ella, y su voz se quebró. Los he seguido al pie de la letra. Cada regla. Y aún así, las cosas siguen entrando. Respiró hondo. Anoche, algo estaba dentro de la torre conmigo. Lo oí respirar. Estaba justo al lado de mi catre. No me moví durante 3 horas. Cuando salió el sol, había desaparecido. Pero había huellas en el polvo. Huellas humanas. La puerta seguía cerrada con llave desde dentro. Pensé en la respiración que yo había oído al otro lado de mi puerta. En la figura, en la línea de árboles, con el parche equivocado. ¿Lo reportaste a central? Pregunté. Lo intenté. Me dijeron que continuara con el protocolo estándar.
Que los protocolos funcionan si los sigues. Pero sí los seguí. Los seguí perfectamente. Ahora estaba llorando. No sé qué hice mal. ¿Cómo te llamas? Harrison. Amanda Harrison. Llevo aquí arriba 32 días. Me quedan 18. Tomó aire con dificultad. No voy a lograrlo. Quise decirle algo tranquilizador, algo que sirviera de ayuda, pero no sabía qué. Harrison, escúchame. Sigues viva. Los protocolos todavía están conteniendo esto. Lo que entró no te hizo daño. No te tocó. Eso significa algo. Te estaba observando. Podías sentirlo, pero no actuó. Eso es lo que importa. Sigue las reglas exactamente como están escritas. No improvises. No interpretes. Solo cumple. Silencio en la línea. Luego, muy bajo, de acuerdo. De acuerdo. Gracias. Contacta conmigo mañana. A la misma hora. Canal 4. Estaré escuchando. Yo también. Hizo una pausa. Cuídate. Creo que se están volviendo más inteligentes. La línea se cortó. Al día siguiente no supe nada de Harrison. Llamé a la estación 11 a la hora acordada, pero no hubo respuesta. Lo intenté de nuevo al mediodía, esta vez a través de Central. La estación 11 ya no está operativa, dijo Central. El personal ha sido evacuado. ¿Evacuado? ¿Harrison está bien? Pausa. El estado del personal es confidencial. Continúe con el protocolo estándar. Central fuera. Me quedé junto a la radio durante mucho tiempo. La 15ª noche trajo el asedio. Comenzó a las 10:47, antes de lo habitual. Primero llegaron los pasos. Más rápidos, más fuertes, múltiples ritmos. Podía distinguir al menos 3 patrones diferentes rodeando la pasarela en sentido contrario, superpuestos. Luego aparecieron las luces. No estaban en la línea de árboles, sino en la base de la torre. 6 puntos ámbar, girando despacio, ascendiendo. Los golpes se empezaron a las 11:02. 3 golpes rápidos, luego 5 más lentos, luego 2 golpes, pausa, 1 golpe. Golpeé 2 veces la pared interior. Llegó un cuarto patrón. 4 golpes seguidos, firmes. Eso no estaba en los protocolos. No respondí. El cuarto patrón se repitió, más fuerte. 4 golpes. Revisé las reglas. No había nada sobre 4 golpes. Los golpes cesaron. Los pasos también. Las luces continuaron girando. A las 11:17, una voz habló desde fuera de la puerta. Caldwell, abre. Hace frío aquí afuera. Reconocí la voz. Era Harrison. Caldwell, por favor. Llegué hasta tu estación. Necesito ayuda. Solo abre la puerta. No respondí. Sé que estás despierto. Puedo ver tu sombra moverse. Por favor, está justo detrás de mí. Caminé hasta la ventana y miré hacia la base de la torre. Las luces seguían allí. 6 puntos ámbar. Pero también vi una figura de pie al pie de la escalera. Cabello oscuro, chaqueta verde, parche en el hombro izquierdo. La figura alzó la vista. Incluso en la oscuridad, pude ver su rostro. Era Harrison, o algo que llevaba el rostro de Harrison. Caldwell, la voz en la puerta seguía hablando. Tienes que dejarme entrar. Las reglas dicen que debes ayudar a un vigilante. Esa es la regla 1. No existía ninguna regla 1 sobre ayudar a otros vigilantes. Por favor, la voz era más suave ahora, desesperada.
No quiero morir aquí afuera. La figura en la base de la escalera comenzó a subir. Agarré el arcón de almacenamiento y lo arrastré hasta la puerta. Empujé el equipo metálico contra él. Barricé la entrada con todo lo que encontré. La subida continuó. Oí cada peldaño crujir en secuencia. 8 peldaños, luego 16, luego 24. La pasarela gimió bajo un nuevo peso. Los pasos se acercaron a la puerta. Lentos. Deliberados. Caldwell. La voz estaba justo afuera. Oí la respiración. Húmeda, forzada, como de algo que había trepado durante mucho tiempo. Sé que me oyes. Sé que tienes miedo. Pero estás cometiendo un error. Las reglas no te protegen. Te mantienen atrapado. Si abres la puerta, puedo enseñarte. Puedo enseñártelo todo. Me alejé de la barricada. Me senté en el borde del catre. Cerré los ojos. Las reglas no funcionan para siempre, Caldwell. Al final, fallas. Todos fallan. Y cuando eso pase, yo estaré aquí. Comencé a tararear una nota grave y continua, tal como indicaba el protocolo Delta. Tarareé hasta que me dolió la garganta. Tarareé hasta que la voz se quedó en silencio. Tarareé hasta que los pasos se retiraron. Oí la escalera crujir al bajar y las luces ámbar desvanecerse en el bosque. A las 5:30 de la mañana dejé de tararear. El sol salió a las 6:11. Desbloqueé la barricada y abrí la puerta apenas un resquicio. La pasarela estaba vacía. Sin huellas, sin marcas, nada que indicara que alguien hubiera estado allí. Completé el informe de las 6. Reporté los hechos completos usando código rojo por primera vez. Código rojo confirmado, dijo Central. Protocolos de emergencia activados. No abandone la torre. Los suministros serán lanzados por aire en el claro al norte de la estación en un plazo de 48 horas. Mantenga contacto por radio. No pierda la esperanza. Pregunté por Harrison. Otra pausa. La vigilante de la estación 11 se encuentra actualmente en paradero desconocido. Se han enviado equipos de búsqueda. Si observa cualquier indicio del personal desaparecido, informe de inmediato usando código negro. No existía ningún código negro en mis protocolos. ¿Qué es código negro? Pregunté. Central no respondió. La línea quedó abierta. Estática. Un zumbido suave. Pero ninguna voz. Esperé 4 minutos y corté. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. No dormí. No salí de la torre. Racioné el agua a 4 litros por día. Y la comida, a una sola lata de sopa, más un puñado de arroz. Mantuve la radio encendida y sintonizada en el canal 4, pero no transmití nada fuera de los horarios de control establecidos. Las noches eran implacables. La primera noche trajo las voces. No era la voz de Harrison. Eran otras voces. Docenas de ellas, llamando desde el bosque en oleadas superpuestas. Algunas decían mi nombre. Otras decían nombres que no reconocía. Algunas hablaban en idiomas que no podía identificar, rítmicos y extraños, subiendo y bajando en patrones que casi sonaban como música. Me tapé los oídos. Tarareé. Conté segundos. A las 4:17 de la madrugada, las voces se detuvieron. La segunda noche trajo las luces. No 6 puntos ámbar. Decenas de ellas, desplazándose entre los árboles como una nube de insectos luminosos. Rodeaban la torre a distintas distancias, nunca a menos de 100 yardas, pulsando en patrones sincronizados. A las 2:30 de la mañana, las luces empezaron a formar figuras. Primero un círculo. Luego un triángulo. Después algo más complejo. Una geometría sin nombre.
Ángulos que parecían plegarse sobre sí mismos. Cubrí las ventanas. Me senté en la oscuridad. A las 5 de la mañana, las luces se desvanecieron. El lanzamiento de suministros llegó al mediodía del día 18. Un avión pequeño pasó por encima y un paracaídas descendió hasta el claro, a 300 yardas al norte de la torre. Observé cómo aterrizaba desde la ventana, pero no intenté recuperarlo. A las 12:15, Central confirmó el lanzamiento. Suministros entregados. Ventana de recogida de 1 a 3. Diríjase directamente al claro. No se desvíe. Regrese a la torre antes de las 3. Salí de la torre a las 12:58. La escalera se sentía más larga de lo que recordaba, pero conté los peldaños. 32, exactamente igual que antes, y confirmé que la geometría era normal. El claro estaba a 300 yardas. Caminé a un ritmo medido, contando pasos. 472 pasos, apenas menos de 300 yardas, teniendo en cuenta el terreno. La caja de suministros contenía 12 litros de agua, 6 latas de sopa, 3 cartuchos de propano, 18 baterías, un botiquín nuevo y un sobresellado marcado como protocolos finales. Cargué todo en la mochila. El peso era considerable, unos 16 kilos. El regreso sería más lento. A las 1:41 empecé a volver. A las 1:44 escuché a alguien llamando mi nombre desde la línea de árboles. Caldwell, espera. No me giré. No me detuve. Caldwell, soy yo. Es Torres. El verdadero Torres. Mírame. Seguí caminando. 472 pasos, poco menos de 300 yardas. Caldwell, por favor, puedo ayudarte. Sé lo que está pasando aquí. Ya lo he visto antes. Solo detente y escucha. 300 pasos restantes. Estás cometiendo un error. Los protocolos no te salvarán. Nada te salvará. Pero yo puedo sacarte de aquí. Puedo. Llegué a la escalera. Subí los 32 peldaños. Me impulsé hasta la pasarela y cerré la puerta con llave detrás de mí. Abajo, al pie de la escalera, vi una figura con una chaqueta verde, completamente inmóvil. El parche estaba en el hombro derecho. Entré y no volví a mirar. Esa noche abrí el sobre. Protocolos finales. Estación 14, último turno. 1. Tu rotación termina en 12 días. No te vayas antes. No intentes una extracción. Tu reemplazo llegará según lo programado. Si tu reemplazo llega antes, no le permitas entrar hasta verificar su identidad con Central usando el código Omega. 2. La entidad que ha estado poniéndote a prueba intensificará sus esfuerzos durante los próximos 12 días. Aprende. Se adapta. Usará todo lo que haya observado sobre ti para encontrar una debilidad. No le des información nueva. No hables en voz alta cuando estés solo. No escribas nada personal en el libro de registro. No mires fotografías ni pienses en seres queridos entre el atardecer y el amanecer. 3. En la última noche, la noche anterior a la llegada de tu reemplazo, no duermas. Permanece despierto desde el atardecer hasta el amanecer. Mantén todas las luces apagadas. Mantén todas las cortinas cerradas. Mantén la radio encendida, pero no transmitas. Escucha. En algún momento de la noche, oirás silencio. Silencio absoluto y completo. Sin viento. Sin generador. Sin latidos. Sin respiración. Este silencio durará entre 3 y 7 minutos. No te muevas durante ese tiempo. No pienses. Simplemente espera. 4. Cuando el silencio termine, escucharás un solo golpe en la puerta. Un solo impacto. No respondas.
No abras la puerta. No te acerques a la puerta. El golpe se repetirá 7 veces a lo largo de la noche. Cada vez desde una dirección diferente. Después del 7º golpe, escucharás una voz que suena exactamente como la tuya. Dirá tu nombre. Pedirá entrar. Explicará que está cansada, que tiene frío, que solo quiere descansar. No respondas. No reconozcas nada. No abras la puerta. 5. Al amanecer, desbloquea la puerta y sal a la pasarela. Mira hacia el este. Si el sol tiene el color y la posición correctos, realiza tu último control y espera a tu reemplazo. Si el sol parece incorrecto de alguna forma, posición, color, intensidad, no bajes de la pasarela. Cierra la puerta, asegúrala y espera otras 24 horas. Repite este proceso hasta que el sol sea correcto. Leí los protocolos 5 veces. Los copié en el libro de registro. Los memoricé. 12 días. Podía hacerlo. El día 19 pasó sin incidentes. El día 20 trajo niebla otra vez, espesa y fría, reduciendo la visibilidad a 80 yardas, pero no hubo voces, ni luces, ni figuras en el bosque. El día 21 escuché la voz de Harrison en el canal 4. Caldwell, ¿estás ahí? No respondí. Caldwell, soy yo de verdad. Escapé. Llegué al inicio del sendero. Me evacuaron. Estoy a salvo. Verifiqué el canal. Era el correcto. Sé que estás escuchando. Solo quería que supieras que los protocolos funcionan. De verdad funcionan. Pensé que iba a morir allí arriba, pero seguí las reglas y lo logré. Tú también lo lograrás. Quise creerle. La voz era perfecta. La cadencia, la carga emocional, el leve quiebre en la respiración. Todo era exacto. Pero los protocolos finales me lo habían advertido. No le des información nueva. Bajé el volumen de la radio, pero la dejé encendida. La voz de Harrison continuó durante 7 minutos más, agradeciéndome por mis consejos, describiendo su evacuación, prometiendo invitarme a una bebida cuando saliera. Luego se desvaneció en estática. En el control del mediodía, pregunté a Central por Harrison. El vigía de la estación 11 sigue sin localizarse. La búsqueda ha sido suspendida. Continúe con el protocolo estándar. Cerré la comunicación. Las noches se hicieron más largas. La entidad se volvió más audaz. En la noche 24, habló con la voz de mi madre. Llevaba 3 años muerta. Cáncer de ovario, detectado demasiado tarde. Pero la voz era la suya. Exactamente como la recordaba. Cálida, con esa forma particular de decir mi nombre que nadie más había podido imitar. Cariño, sal afuera. Estoy perdida. No encuentro el camino. Me senté en la litera con los ojos cerrados y recité los protocolos en mi cabeza. Regla por regla. Número por número. Te extraño tanto. ¿Por qué no me contestas? No hablé. No me moví. Por favor, solo déjame verte una vez más. La voz empezó a llorar. Los sollozos eran perfectos. El mismo ritmo entrecortado y ahogado que había escuchado junto a su cama en el hospital, en esas últimas horas en que la morfina ya no era suficiente. Tarareé una nota continua hasta que el llanto se detuvo. En la noche 27, la entidad intentó algo nuevo. Dejó de usar voces. A la 1:42 de la madrugada, una nota se deslizó por debajo de la puerta. La miré durante mucho tiempo. Los protocolos no decían nada sobre notas. No la recogí. No la leí. Usé la linterna para iluminarla desde la distancia. La letra era mía. Limpia, precisa, inconfundible. Abre la puerta. Ya es seguro.
Empujé la nota de vuelta bajo la puerta con la punta de la bota. Nunca la volví a ver. El día 29, llegó mi reemplazo. Lo vi subir por el sendero desde el este. Un hombre joven, con mochila y un paso inseguro, deteniéndose a menudo para revisar el mapa. Llegó a la base de la torre a las 2:15. «Hola», gritó. «Busco a Caldwell, estación 14». Contacté por radio a Central. Posible reemplazo ha llegado a la estación 14. Solicito verificación con código Omega. Una pausa. Luego, espera. La pausa duró 4 minutos y 17 segundos. Los 4 minutos más largos de toda mi rotación. Código Omega confirmado. Identidad verificada. Marcus Webb, tu reemplazo programado. Procede con el relevo. Desbloqueé la puerta de la pasarela. Webb subió la escalera con la misma energía nerviosa que yo recordaba de mi llegada. Tenía 23 años, recién salido de la universidad, buscando aventura y soledad. No tenía idea de dónde se estaba metiendo. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme, pero breve. No me dijeron mucho, dijo, mirando alrededor de la cabina. Solo vigilancia de incendios, observación meteorológica. Lo estándar. Exacto, respondí. Lo estándar. Le entregué el portapapeles. Necesitas leer esto, le dije. Todo. En voz alta. Miró las páginas. Su rostro palideció. ¿Qué es esto? Los protocolos. Te mantienen con vida. Síguelos exactamente. Sin interpretación. Sin desviaciones. Sin improvisación. Si algo no tiene sentido, síguelo igual. No necesitas entender. Solo cumplir. Webb leyó las reglas. Su voz tembló en varias de ellas. Cuando terminó, le hablé de las enmiendas y de los protocolos de emergencia. Le mostré el libro de registro, el sistema de inventario, la disposición de las barricadas. Le expliqué los canales de radio, los códigos de fecha y las distancias a cada punto relevante. ¿Qué pasa si rompo una regla?, preguntó. No lo sé con exactitud, pero los vigías que las rompieron ya no están aquí. Algunos están desaparecidos. Algunos regresaron diferentes. Algunos nunca se fueron. Me miró fijamente. ¿Qué significa que nunca se fueron? La torre los recuerda, a veces, los reproduce. Recogí mis cosas. Una bolsa de viaje, un libro de bolsillo, una fotografía de mi madre que había mantenido boca abajo desde la noche 24. Me detuve en la puerta. Una cosa más. Los protocolos te mantendrán con vida, pero no te mantendrán cuerdo. Eso tienes que hacerlo tú. Encuentra algo a lo que aferrarte. Un recuerdo. Una meta. Una razón. No dejes que vea lo que te importa, pero no lo olvides tampoco. Ese es el equilibrio. Webb asintió lentamente. Estaba aterrorizado. Lo lograrás, le dije. Yo lo hice. Bajé por la escalera y empecé a caminar. En la marca de media milla, justo antes de la línea de árboles, me giré y miré la torre. Webb estaba en la pasarela, observándome marchar. Detrás de él, en la ventana de la cabina, pude ver una figura. Inmóvil. Mirando hacia afuera. Me giré y seguí caminando. El sendero tomó 4 horas y 15 minutos. No me detuve. No volví a mirar atrás. En el inicio del camino, me esperaba una camioneta del servicio forestal. El conductor no hizo preguntas. Me llevó a la oficina regional, me entregó mi último pago y me deseó suerte. La deuda con Hacienda quedó saldada. 2 semanas después, cesaron las llamadas de cobro. Mi vida volvió, más o menos, a la normalidad.
Pero todavía me despierto a las 2 de la mañana, algunas veces. Todavía escucho pasos rodeándome en patrones en sentido contrario a las agujas del reloj. Todavía me descubro contando segundos, midiendo distancias, comprobando la alineación de cosas que no deberían moverse. El mes pasado recibí una carta. Sin remitente. Dentro había una sola hoja, escrita a máquina con una vieja máquina manual. Protocolos actualizados de la estación 14. La lista era más larga. 23 reglas en lugar de 12. Nuevas enmiendas que no reconocía. Protocolos de emergencia que hacían referencia a eventos que nunca había vivido. Al final, en tinta azul, alguien había escrito: Webb ya no está en la estación 14. El puesto está vacante. Has sido recomendado. Quemé la carta, pero guardé las cenizas. Y algunas noches, cuando el viento es el adecuado y el silencio es demasiado absoluto, me sorprendo calculando el tiempo de conducción hasta el inicio del sendero. 7 horas. La caminata hasta la torre. 4 horas y 20 minutos. El inventario que necesitaría. Las reglas que seguiría. La entidad aprende. La entidad se adapta. La entidad recuerda, pero yo también.